Muy buenos días. Feliz de estar con ustedes. Qué atmósfera tan maravillosa, ¿verdad? Después de un momento así, de tomarse un tiempo para alabar a Dios, las cosas no se ven de la misma manera. Tal vez si tuviste una situación antes de un momento como este, después de que estás en la presencia del Señor, después de que estás alabándolo, tal vez esa situación ya no se ve tan grande como se veía en un inicio. Y eso hace una gran diferencia. Y antes de dar inicio a hablar de lo que sé que el Señor tiene para nosotros esta mañana, reciban un saludo del pastor Aarón, que hoy se encuentra en Panamá. Tenía un viaje programado hace algún tiempo. De hecho, esta fecha ya estaba agendada, pero mientras que él estaba allá en Panamá, su abuela, la señora madre del apóstol Rigoberto, falleció. Así que yo quiero aprovechar este momento para mandarles todo el amor del mundo a la familia Bernal. Dicho sea de paso, de quien les estoy hablando no era una persona regular, no era solo la madre de un pastor, la abuela de pastores, ni por el estilo. Ella era pastora también. Así que se fue alguien que estaba sirviendo al Señor. Y de parte de todos como congregación, quisiera extender mis condolencias a la familia Bernal. Es una familia muy especial, ¿saben? Aparte de que todos sirven al Señor, en lo mío personal les puedo decir que la primera vez que llegué a una reunión, a un grupo de oración, quien estaba compartiendo el mensaje era el pastor Rigoberto. Era precisamente él la persona que me habló de Cristo y me mostró este mundo maravilloso. La primera vez que hice un mensaje y hablé en una tarima, tenía como un año en la iglesia, la persona que me hizo el mensaje que dije ese día fue uno de sus hijos, el pastor Dan. Y bueno, y el pastor Aarón es el pastor de la casa. ¿Qué más te puedo decir? Una familia muy especial, la pastora Hanna, que ha sido como una madre para todos nosotros. Así que de todo corazón les acompañamos. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que cuando uno tiene la fe en Cristo, uno sabe que aunque perdemos seres que amamos aquí, sabemos dónde están y sabemos que están bien, y que cuando llegó allá la recibieron y la recibieron con honores. Así que les acompañamos, les amamos de todo corazón. Quiero que sepan que los tendremos en nuestras oraciones y que damos gracias por la vida de ella y por la vida de todos ustedes. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, y hay un tema que para mí ha estado dando vueltas en mi cabeza, y el título, aunque no uso muchos títulos en inglés, el título es Reset. Y cuando oímos ese título, muchas veces, ¿en qué piensas inmediatamente? Lo primero que viene a la cabeza generalmente es un celular, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que a veces hacerle un reset a un celular? Porque algo dejó de funcionar y entonces hay que muchas veces apagarlo para que los settings vuelvan a estar como debían estar antes. Y tal vez el ejemplo que te voy a dar hoy no sea exactamente el del celular. Hay una parte en la Biblia, o una definición en particular, que para mí me tocó mucho más, y vamos a hablar de eso en unos instantes. Pero para esto vamos a ubicarnos primero en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 12. Y saben, me he dado cuenta, uno tiene en la Biblia también sus libros preferidos, ¿verdad? Claro, hay algunos que te gusta leer más. Para mí en particular, los evangelios son lo máximo. Para mí el evangelio de Lucas es mi preferido, tal vez porque el hombre era médico también, no sé, pero me gusta mucho el evangelio de Lucas y lo escucho todo el tiempo. Y en mi escala de valores es uno de los principales. Pero el libro del que te voy a hablar hoy, me he dado cuenta que cada vez que voy a predicar, el Señor me mueve muchas veces al mismo libro de Jueces.
Y te voy a decir por qué el libro de Jueces es tan especial para mí. Porque cuando veo los evangelios, veo el amor de Dios de manera continua. Pero cuando me voy al libro de Jueces, muchas veces me veo a mí, veo a la humanidad, nos veo a nosotros, cómo somos a veces en nuestra relación con Dios y cómo Dios tiene que interactuar con nosotros. Por eso ese libro me impacta tanto. Y como todos los libros de Jueces, cada vez que comienza algo importante, comienza con la misma frase que te he dicho en varios mensajes antes. Pero sigue siendo, como siempre, el mismo problema de la humanidad. Y aquí la famosa frase. Miren a ver si les suena conocido. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sabes, en este libro es una cosa continua, que el ser humano se aparta de Dios y se olvida de Él, se mete en un hueco tan profundo, que entonces comienzan a venir cosas malas que comienzan a pasar. Ahora bien, Dios no es que diga que quiera hacerle daño, el hecho es que el ser humano voluntariamente decide hacerse a un lado, y si te haces a un lado de Dios, quedas expuesto. Del mismo modo que si una oveja, o pongamos otro ejemplo, para no ser tan eclesiásticos, cualquier animal en la naturaleza que está en una manada y decide irse fuera de la manada, ¿qué le puede pasar? Se está exponiendo. ¿Por qué? Porque ahora está solo a la merced de los depredadores. Lo mismo, los seres humanos, cuando tomamos voluntariamente la decisión de hacernos a un lado de Dios, entonces nos ponemos en peligro. Ahora, la mayoría de los casos, a lo que me refiero, no es alguien que dice, yo no quiero saber nada de Dios, a partir de ahora soy declarado ateo o soy satanista. La mayoría de la gente no hace eso. Pero cuando toma decisiones, Dios no está metido ahí. En tu horario, en tu calendario, Dios no está metido ahí. En tus finanzas, Dios no está metido ahí. En tus prioridades, Dios no está metido ahí. Así que tú y yo muchas veces no somos tan diferentes al pueblo del libro de Jueces. No somos tan distintos. No es que un día dijimos, no quiero saber nada de Dios. Pero te hago esta pregunta, en tus prioridades, en tus decisiones, Dios siempre fue lo primero. Cuando escogiste pareja, cuando fuiste a comprar un carro, cuando hiciste un movimiento de finanzas, cuando elegiste una carrera, cuando determinaste tus amistades, Dios fue, Señor, determíname, ayúdame, guíame. Seguramente no. Así que no somos tan diferentes a ese pueblo de Israel. Así que ellos se apartaron, y una vez que se apartan, pierden la brújula y comenzaron a hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Es hacer lo que hacían los pueblos alrededor de ellos. Miren, mis amados, si nosotros nos alejamos de Dios, se comienzan a normalizar cosas que no son normales. Comenzamos a ver como normal algo que realmente no lo es, y eso es muy peligroso. Ahora, después de eso, ¿qué pasó? Dice que Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Acá vuelve la aclaración. Había una razón por lo que esto estaba ocurriendo. No era simplemente porque sí, no era que Dios estaba aburrido un día. Como dijo Albert Einstein, Dios no juega los dados con el hombre. Había una razón por lo que esto estaba pasando. Y entonces este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Cuando se refiere a la ciudad de las palmeras, se refiere a Jericó, la actual Palestina. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Esta es la misma historia de siempre. Un pueblo que toma decisiones y se hace a un lado, pero en algún momento clama y pide ayuda. Y esto es lo maravilloso del libro de Jueces. De la misma manera como se repite todo el tiempo aquella
manera de ser del ser humano, dejando a Dios a un lado. De la misma manera, cada vez que clamaron, Dios volvió a aparecer. Cuando el pueblo clamó, y miren, pasaron años, ¿por qué no clamaron de una vez? Muchas veces uno trata de resolver en sus fuerzas, en su humanidad, las cosas a su manera. ¿Quién ha tratado de hacer eso alguna vez? ¿Verdad? Se dañó esto, voy a llamar a este que sabe. Tengo este problema en finanzas, le voy a preguntar a mi amigo, se dañó el carro, hago esto, hago lo otro. Pero no acudimos directamente a Dios. Y ahí muchas veces está el problema. ¿Por qué pasaron años de situaciones? Porque a veces nos toma años entender que debemos acudir a Él. Y cuando acudió, Dios mandó una persona. Y esto es lo interesante. Mira, Dios te va a bendecir usando personas. Te lo vuelvo a decir. Dios te va a bendecir usando personas. Dios va a usar personas para bendecirte. Y tú vas a ser el vehículo de bendición para otra persona. Esa es la forma como Dios actúa. Había una situación del pueblo en general. ¿Y qué usó? Usó un ser humano para que fuese la solución. ¿A quién envió? A un ser humano. A un ser humano perfecto, ideal, lo máximo que había en aquel momento. Y déjame decirte que ese no fue el caso. Vamos a seguir leyendo acerca de este libertador. Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y ahí me detengo. Ahod, que es el protagonista de esta mañana, de él nos hablan solamente una cosa. Número uno, que era zurdo. ¿Y de dónde venía? Venía de la tribu de Benjamín. Dicho sea de paso, en los capítulos anteriores hablan de la tribu de Benjamín, que habían hecho cosas tan malas que bueno, Dios se había apartado de ellos y habían estado en situaciones muy complicadas. Si lees unos capítulos anteriores, te vas a dar cuenta de lo que te hablo, no me voy a detener allí. Pero en aquel momento no venía precisamente de la mejor de las tribus. Y la otra cosa que nos habla de él es que era zurdo. Ahora, ese detalle que aparece acá en la Biblia no es un detalle menor, tiene mucha importancia. Dios no lo deja porque sí. Tú dices, bueno, ¿qué tanta diferencia? Claro, hoy en día es distinto porque tú dices, una persona zurda, ¿qué diferencia realmente hay? ¿Verdad? Pero en aquel entonces, y tal vez no hace muchos años, había un estigma acerca de alguien que era zurdo. Y tenía varios inconvenientes. De hecho, si una persona es zurda, no sé, ¿hay algún zurdo aquí? Mira, los zurdos saben muchas veces lo que es tener las manos llenas de tinta, ¿verdad? Como vas escribiendo de la diferente manera, generalmente mientras que escriben van arrastrando y la mano se puede llenar de tinta dependiendo del lapicero que uses, ¿no? Si colocas la mano en aquel momento. O si usas un cuaderno de esos de espiral, generalmente queda del lado donde apoyas la mano y te incomoda algo más. Y saben, los zurdos son parte de la población y es una parte, algunos dicen entre el 11 o el 14% de la población mundial son zurdos. En algún momento decían que una persona que era zurda tenía mayor tendencia a tener problemas mentales o que iba a vivir menos tiempo. No se asusten los zurdos, todos esos estudios fueron echados por tierra. Por eso digo, antes decían, porque nada de eso es cierto. Ya científicamente se comprobó que eso es falso, ¿verdad? Sabe que yo soy seguidor de los estudios científicos y algo que hoy es una verdad absoluta, unos cuantos años después se comprueba que era una mentira, ¿verdad? Así son los estudios clínicos. Pues viene otro lugar, estudia más, hace una nueva revisión y se da cuenta que lo que antes se decía no es cierto. Así, pero en ese entonces, estamos hablando de la época bíblica, había un estigma. Y de hecho, en otra traducción diferente dice que él utilizaba esa mano porque era impedido de la otra. Es decir, que probablemente había una situación visible en él, que no podía utilizar la mano que generalmente todos usamos como dominante porque tenía un impedimento, y a lo mejor era zurdo porque le tocaba hacerlo.
¿Sabes? Ser zurdo tiene una representación bíblica. En aquel momento, a lo que se refiere acá, se refiere a un impedimento. Y ya no estamos hablando solamente de qué mano utilizas o cuál no. No estamos hablando de eso. Generalmente es algo que viene derivado de la médula espinal y ocurre en la 8ª semana de la gestación. Y dependiendo de factores que ocurren, incluso cuando el bebé determina cuál es la mano que va a utilizar, el dedo que va a utilizar para colocarse en la boca, que lo puedes ver después en la ecografía, en ese momento se determina. Pero lo que estamos hablando hoy se refiere a algo que la mayoría de la gente ve como un impedimento. Y aquí Ahod se parece mucho a algunos de nosotros. Tal vez hay algo nuestro que para mucha gente es un impedimento, algo que está mal, algo que nos limita, algo que alguien nos dijo en algún momento que no íbamos a poder alcanzar, lograr. Y todos tenemos uno, que nadie es perfecto. Todos tenemos un área en la que algo nos afectó y nos hizo pensar que teníamos un impedimento. A lo mejor alguien cuando éramos niños nos dijo que no podíamos hacer algo. Alguien te dijo que eras malo en algo, en una materia, y tú te convenciste de esto y dijiste: yo soy malo para esto, soy malo en ciencias, soy malo en matemáticas, yo no sé hablar en público, yo no lo puedo hacer, soy malo en un deporte, y te convenciste. Puede que ese impedimento sea físico, real, o puede que alguien más te lo haya colocado y tú te lo creíste. Pero la realidad es que es un impedimento. Tú sientes que hay algo que tú no puedes hacer. Y miren, hoy en día, tal vez acá, en la mayoría de las situaciones que tenemos que manejar todo el tiempo, las estamos lidiando con impedimentos. Estamos lidiándola como no deberíamos lidiarla, desde el punto de vista de algo que estaba mal en nuestro interior. Miren, por eso como padres tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Como adultos y como padres tenemos que tener también mucho cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Saben? El subconsciente no tiene sentido del humor. Si tú crees que estás siendo irónico, el subconsciente no entiende que estás siendo irónico. Él cree que le estás diciendo la verdad. Y la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene todo el poder, pero la nuestra también. Y cuando nosotros decimos algo, podemos afectar nuestra vida. Y muchas veces cuando hablamos de nosotros mismos, ¿qué decimos? Decimos bellezas, decimos qué bien nos va. La mayoría de los casos, no. La mayoría de los casos, cuando nos referimos a nosotros mismos, si vas caminando y te golpeaste con algo, ¿qué dices? Si vas caminando y te golpeaste, la mayoría de las veces te da rabia y comienzas a decir cosas negativas acerca de ti. Si te pierden las llaves, ¿qué dices? Yo otra vez, no sé qué, se me olvidó. Comienzas a hablar mal de ti y tu mente está oyendo eso. Y puedes estar reafirmando un impedimento que no es real. Ahora bien, si hay una situación en ti que durante mucho tiempo fue un limitante, esta mañana puede dejar de serlo, si tú decides que sea así. Es más, si tienes algo que te puso en una situación que no es la ideal, si los papeles no están bien, si la economía no está bien, si la salud no está de la manera perfecta, porque sí, hay impedimentos que se pueden corregir en un instante y hay otros que no. Yo puedo venir y orar por ti hoy, y si estás en una situación, no sé, en una corte, que yo ore por ti hoy no quiere decir que no tengas que ir con un abogado o resolver cosas, ¿verdad? Hay situaciones que solamente en una oración no se van a resolver. Hay impedimentos, algunos de los cuales siguen estando ahí, pero esto es lo interesante, que a partir, no importa cómo estés, en qué situación estés, qué impedimento sea el de hoy, Dios puede usar eso. ¿Saben que el 40% de los mejores tenistas del mundo son zurdos? Pero solamente el 4% de los golfistas son zurdos. Y te voy a explicar por qué. Porque, claro, cuando estás jugando tenis tienes una persona enfrente
Y como tú te mueves diferente a como se mueven los demás, eso te da una ventaja sobre el contendiente. En cambio, en el golf, como tú compites contigo mismo, no te da esa ventaja. La mayoría de los boxeadores más difíciles de derrotar son diferentes, son zurdos. Y como eres diferente, no te pueden leer de la misma manera y no te pueden interpretar. Dios puede utilizar lo que tú ves hoy como una situación complicada para posicionarte en el momento correcto, en el lugar correcto, para hacer lo que Él quiere hacer. Porque a Dios, perdónenme la expresión, le dio la gana usar un zurdo. Y vuelvo a decirlo, y creo que me entiendan bien los zurdos que a lo que me refiero con este ejemplo. Algo que para otra gente es un impedimento que Dios puso ahí como ventaja, como si fuera un arma secreta guardada para ser usada en el momento justo. Tal vez algo que te hirió, que te dolió, algo que pensabas que era un limitante, es algo que va a usar el Señor para que te identifiquen, otras personas se identifiquen contigo y puedan encontrar paz, o los puedas llevar al Señor. No sé cuál sea tu impedimento, lo que sí sé es que eso lo puede usar Dios. Ahora, dice que este hombre zurdo fue enviado con una comitiva a llevarle un regalo al rey. Dicho sea de paso, el rey que los tenía esclavizados, dice la Biblia, que era un hombre grueso, era un hombre gordo. Gordo como muchas veces están las cosas que nos esclavizan. Gordo como estará la deuda, gordo como estará el problema matrimonial, gordo como estará la enfermedad, gordo, comiéndose los frutos de lo que trabajamos, los frutos de lo que debimos haber hecho, comiéndose la vida de nuestros hijos que hicimos lo mejor para que estuvieran bien y en algún momento vinieron malas amistades, algo ocurrió. Y eso que hoy en día nos esclaviza, según lo que dice este relato bíblico, se engordó. Era un rey que estaba gordo porque llevaba años comiéndose los frutos que eran de los hijos. Y sabes, hay cosas que nos pueden tener esclavizados y no nos damos cuenta, que los hemos tenido en un lugar porque cedimos espacio y ahora son autoridad sobre nosotros. Ahora, ¿qué ocurrió? Este hombre, Ahod, era parte de una comitiva que iba a llevarle un regalo al rey. Ese era su trabajo. Y cuando lo miro bien, la escena que vamos a ver me recuerda mucho una película. Muchos han visto El Padrino 2, que fue hecha en 1974 por el famosísimo director Francis Ford Coppola, que dicho sea de paso no quería hacer la primera película porque la mafia estaba involucrada y su vida corría peligro. Resultó ser una de las mejores películas de la historia y ahora iban a hacer una secuela. ¿Y cómo haces una secuela de una película que fue tan exitosa? Y bueno, decidieron hacerla. Buscaron un actor nuevo en aquel momento, un jovencito, para representar al padrino, al padrino de toda esa mafia, que era un hombre que falleció en la primera, que era el padre de toda la dinastía, Vito Corleone. Y la película inicia precisamente contando la historia de Vito Corleone cuando era niño, en un funeral, mientras que iban en una procesión llevando el cadáver del papá de Vito Corleone, que había sido asesinado, y mientras que iban en el camino se oyeron disparos y asesinaron a uno de sus hermanos, al otro hijo, porque en aquel entonces, en la Italia de aquella época, se sabía que si asesinaban al papá y quedaban los hijos varones, iban a volver a tratar de asesinar a quien lo haya hecho, así que asesinaron uno de los hijos. Luego, más adelante, la mamá de Vito Corleone se va con el niño a hablar con el hombre que había asesinado al esposo, tratando de buscar que no lo mataran, que perdonaran su vida. Y resulta que el hombre dice: no, si no lo mato va a volver por mí. Así que la mamá saca un arma y trata de liberar a su hijo y la asesinan.
le da algo de tiempo, él alcanza a correr, con ayuda de algunas personas se escapa a Estados Unidos, donde comienza su historia, y más adelante hablan cómo llega a ser quien fue. Pero volviendo a lo similar a esta historia, en algún momento Vito Corleone regresa a Italia, ya cuando ya era un hombre que tenía dinero, ya hacía parte de la mafia, ya era como la cabeza de parte de la familia, y busca a esta misma persona. Dice que es alguien que quiere llevarle un regalo, que quiere saludarlo, va con otro nombre y se le acerca. Ya es un hombre anciano que no escucha muy bien y le dice que quién es, y Vito Corleone se acerca y le dice quién es y que era hijo de quién era hijo, y luego de eso saca un puñal y asesina a este hombre. Esto es básicamente muy similar a algo que vas a ver acá. Pero Dios no nos está llamando hoy a que hagamos exactamente lo que ves en esta parte de la Biblia. Pero sí hay similitudes en lo que debemos hacer. No tenemos que ir a asesinar a ninguna persona, pero sí tenemos que quitarle la vida a cosas que nos están consumiendo nuestra vida. Eso sí tenemos que hacerlo. Hay partes de nosotros que tienen que morir. Hay poderes que entregamos que ya no pueden ser entregados porque nos van a costar la vida. Así que este hombre, Ahod, fue enviado de la misma manera que el ejemplo que te di hace un momento. Dicho sea de paso, este actor que hizo la interpretación es Robert De Niro, que casualmente es zurdo. Así que este otro zurdo, Ahod, es enviado con una comitiva a darle un regalo al rey. Yo pienso, no lo dice la Biblia exactamente, pero mi teoría es que él no hacía parte de un complot para realizar esto. Ahod seguramente iba en solitario a hacer lo que él decidió que iba a hacer, haciendo parte de una comitiva que ya estaba rendida y que iba, como siempre, a entregarle aquello que los esclaviza, todas sus cosas. Es más, te doy regalos. Tengo esta adicción, toma más. Tengo este problema, toma más. Tengo esta deuda, saco la tarjeta de crédito y la engordo la deuda. Es que viene esta festividad, viene esta cosa, saco la tarjeta y ¡pum!, engordo mi deuda. Tengo problemas en mi familia y se me voló el temperamento y engordo el problema, estallo, sale de mí lo peor y lo engordo. Ahí van ellos a traerle regalos a aquello que los tiene esclavos. Pero en medio de ellos estaba Ahod, impedido, pero con una determinación totalmente diferente. Dice que este hombre había hecho algo diferente. Él llevaba un puñal de un codo. De un codo, en algunas traducciones dicen que sería el equivalente entre 50 centímetros, otros que 45 centímetros. Pero lo interesante es que era una espada pequeña, con esta aclaración, de 2 filos. Y esta es la diferencia. Esto es como tú y yo vamos a ser libres de eso que nos oprime, con una espada de 2 filos. Para los que saben Biblia, saben de qué les estoy hablando. La Biblia dice que su palabra, la palabra de Dios, es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y sabes qué? Tal vez lo sabemos, tal vez lo hemos oído acá, pero yo te digo una cosa: ¿somos realmente estudiosos de lo que dice la palabra? ¿O nos limitamos a lo que dicen un domingo? Y somos como bebés que tenemos que venir a que nos digan, nos den la papilla acá, a ver qué le dice Dios al pastor para que venga y nos diga y abra la boca, mijito, tome su cucharadita. ¿O somos estudiosos de la palabra? Porque acá dice que fue él mismo el que se fue y tomó esta espada. Fue él. ¿Qué tanto tiempo has tomado preparándola? ¿Has afilado tu espada últimamente? Miren, me da risa porque cuando voy a preparar un mensaje, el pastor Aarón me escribe y siempre hacemos la misma broma. Me dice: afíleme la macaira. La macaira es el término espada de 2 filos. Es el término que se utilizaba para esa espada. Así que si queremos una vida que sea cambiada,
la primera cosa que tenemos que hacer es tener afilada la espada. La palabra es un arma perfecta, lista para cambiar nuestra vida. Pero dime una cosa, si viene alguien y te va a robar o le va a hacer daño a uno de tus hijos, pero tú tienes un arma, el único inconveniente es que tu arma está en tu casa y tú estás en la calle, ¿hace una diferencia? No, estás en la calle, no la tienes, no la sabes usar. Pero Dios nos dio con qué defendernos, es nuestro, es nuestro. Es como si fueras heredero de algo y no has ido a reclamarlo. Tienes una herencia, lo tienes todo, pero no lo reclamas porque no sabes. La palabra es precisamente eso. La palabra nos define, la palabra es el manual de instrucciones. La palabra es la que dice quiénes somos. Muchas veces nos hemos creído lo que el mundo nos dice que somos. Por eso mucha gente cree que es zurda, que tiene un impedimento, porque creen lo que otra gente le dijo y no lo que dice el manual de instrucciones, no lo que dice el Creador. Porque mi amado, mi amada, tú no eres lo que dijeron tus papás solamente, o lo que dijeron tus amigos, o lo que dice la gente alrededor. Tú eres lo que Dios dice que eres. Pero si tú no lo sabes, te vas a comportar como los demás creen que tú eres. Pero si tú buscas la palabra, tú verás que tú eres rey, que tú eres sacerdote, que tú eres cabeza, que tú no eres cola, que tú estás arriba y no abajo, que Dios tiene cosas grandes para ti. Pero si no la estudias, si no la estudiamos, nos vamos a quedar sin saberlo. Como aquel hombre que se fue a un crucero y estuvo todo el tiempo en el crucero, no tenía dinero, consiguió dinero para irse al crucero y se fue a los camarotes de abajo donde llevaban las cosas, el equipaje, y se quedó allí, llevó unas galletas y comió las galletas todo el tiempo del viaje. Y algún día dijo: ya se va a acabar el crucero, voy a ir a ver qué hace la demás gente. Y se acercó, subió a donde estaba la gente comiendo por allá para por lo menos verlos, cómo era la sensación. Y alguien se acerca y le dice al final: pero ven y come. Y dice: no, es que yo no tengo derecho a estar acá. ¿Tú compraste un tiquete? Sí. Mi querido, la comida está incluida. Tú tienes acceso a absolutamente todo en el crucero. Y el hombre comiendo galletitas. Tal vez muchos de nosotros estamos hoy comiendo galletitas. Y Dios tiene todo lo grande para nosotros. Pero como no hemos sido diligentes estudiando, nos hemos quedado sin saberlo. Ahora bien, cuando Él se preparó, y no te estoy diciendo: bueno, las cosas van a pasar cuando yo me sepa toda la Biblia, cuando yo sea teólogo. No. Un solo versículo, uno, que lo repitas todo el tiempo y te lo creas. Puedes leer uno al día, puedes leer uno a la semana. Si por lo menos en un mensaje de domingo tú sales con un versículo y te lo crees y lo repites y lo dices y lo dices y lo dices hasta que se vuelva parte de ti, te aseguro que tu vida va a ser diferente. Pero tiene que haber ese apetito. ¿Por qué? Porque si Dios te pone en el lugar correcto, si Dios lo pone a él, a Od, como estuvo en el lugar correcto, pero no tiene el arma consigo, no puede hacer nada. Escúchame bien, mírenme a los ojos. Si Dios te pone en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero no tienes el arma contigo, no puedes hacer nada. Nada. Ahora la Biblia dice que este hombre tomó su arma y, como era zurdo, la colocó en su muslo, en el muslo derecho, listo para tomarla cuando fuera el momento. Y se acercó al rey. Entregaron el regalo, y cuando pasó toda la cosa, Od se le acerca al rey y le dice: tengo algo que decirte en secreto. Ahora el rey le dijo: está bien, dejemos que todos los demás salgan y hablemos tú y yo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para el rey gordo, para este hombre tan importante,
Ahod era tan insignificante, estaba tan convencido de su poderío y de su autoridad sobre el pueblo de Israel, que Ahod no era una amenaza. Seguramente el impedimento que él tenía en su brazo lo hacía ver inofensivo. Seguramente cuando lo revisaron, buscaron si había un arma del otro lado donde normalmente se guardan las armas. Y este rey decidió quedarse solo con él. Y cuando llegó el momento y estuvieron solos, pasó lo siguiente. Y este es el reset del que estaba hablando. Hay un término cuando hablamos de los celulares, de los computadores, y el término es settings. Y me di a la tarea de buscar la traducción, el significado en inglés. Hay una en español, configuración, es un significado diferente. Pero si buscas settings en inglés, la traducción dice esto. Settings tiene que ver con tener todo listo en un lugar, en un tiempo y bajo unas circunstancias para que algo ocurra. Dios va a reorganizar todo y te va a poner, y mira, cuando digo reset, es que ya en algún momento de tu vida lo ha hecho antes. Pero esto es lo maravilloso. Para los que tengan fe, les voy a dar esta palabra, y tómela aquel que crea. El Señor lo va a hacer otra vez. El Señor va a hacer un reset y va a reorganizar todo y te va a poner en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias correctas para bendecirte de manera sobrenatural. Y cuando el momento fue correcto, Ahod, este hombre, tomó la espada y la enterró en aquello que lo esclavizaba. Y sabes, no es un detalle menor. Dice la Biblia que cuando la espada entró, penetró a tal punto que salió estiércol. Que aquello que te tenía aprisionado estaba pútrido, estaba podrido. Tal vez sea un resentimiento, tal vez sea una rabia que te consume porque alguien te hizo algo que no debía hacer. Tal vez sea rencor, una falta de perdón, tal vez sea una deuda, qué sé yo. Pero en el momento justo, tomando la espada de dos filos, hoy tú y yo vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a acabar con eso que nos tenía presos. Y en un instante, por estar en el momento, en el lugar correcto, ellos fueron bendecidos. Miren, el Señor lo va a hacer una vez más. Y a veces no se necesitan muchas capacidades, solo estar en el lugar correcto. Saben, la mayoría de los hombres tenemos esposas bonitas y los esposos somos feos. Y le dicen a la mujer, bueno, pero ¿qué le va a sacar cría a eso? Y dices, pero ¿cómo esta mujer se cuadró con este tipo? Es el mismo principio. El hombre estaba en el lugar, en el tiempo y bajo las circunstancias correctas. Y en el momento correcto fueron bendecidos. ¿Sabes? El Señor va a reorganizar lo que tiene que organizar y te va a poner en el lugar correcto. Y podríamos terminar ahí. Se acabó la prédica. Qué más lindo que eso, ¿verdad? Ya el Señor me va a bendecir. Pero resulta que esta no es la historia de Ahod solamente. Resulta que después de que hizo esto, que los demás no sabían el plan que él tenía, él lo hizo, escapó. Y miren, era tan pútrido, tan terrible esto, que los tenía presos, los tenía atrapados, que una vez que Ahod lo hace, no lo atraparon de una vez porque creían que el rey estaba en el baño. Por el olor que había alrededor de lo que salió, de lo que hablamos, los guardias creían que el hombre estaba en el baño. Decía que estaba cubriéndose. Es una expresión para decir que estaba haciendo número 2.
Y era fuerte el olor, tanto que la gente no entró no, dejemos al rey tranquilo. Así de complicada estaba la cosa. Pero Ahod escapó y dice que fue a buscar al pueblo. Y entonces viene aún lo más impactante. Cuando llega este momento en que Dios te bendice, te coloca en el lugar correcto, en el momento correcto y en las circunstancias correctas. ¿Sabes qué quiere decir Ahod? Ahod quiere decir unión. Este hombre salió, sí, el mismo zurdo, el mismo tipo que el mismo rey creía que no me va a hacer nada, me puedo quedar solo con él, no pasa nada. Ese mismo salió y unió a todo un pueblo, y salieron de ahí, hicieron batalla y acabaron con los enemigos, y hasta ahí llegó la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te bendice y te coloca en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias correctas, tú vas a ser bendición no solo para ti y los tuyos, sino para mucha gente. Y cuando llegue el momento correcto, vas a unir a las personas para que se acerquen y lleguen a ser todo lo que deben ser. Miren, mis amados, yo estoy convencido de que Dios va a hacer algo grande. Y los momentos de mi vida donde he experimentado algo grande, solamente hice una cosa: yo lo creí. Yo lo creí. No porque fuera el más inteligente ni nada por el estilo, simplemente lo creí. Y han habido momentos de mi vida donde sé que Dios me quería bendecir y a lo mejor no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque no me lo creí. Pero la vida es un juego de creer. Ponte sobre tus pies un instante más, vamos a orar. Miren, mis amados, nosotros no somos tan diferentes a Ahod, no somos tan distintos. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras limitantes, tenemos nuestros problemas, pero no somos tan distintos. Con tus ojos cerrados un instante más, déjame orar por ti. Porque tal vez hoy hay algo que en las noches te mantiene despierto. Hay una preocupación por alguien, por tus hijos, por tu familia, un patrón que no quieres que se repita nuevamente. Hay algo que ha estado incomodándote de manera continua. Pero el Señor te ha traído hoy aquí para hacer un reset, para que después de todo lo que ha ocurrido, si tomas la palabra y la crees, si dices: yo soy lo que tú dices que yo soy, Señor, por encima de lo que me dijo ese profesor, por encima de lo que me dijeron mis padres, por encima de lo que me dijeron mis amigos, por encima de lo que alguna pareja me dijo en algún momento que me hirió, por encima de todo eso, yo soy lo que tú dices que soy. Y entonces el Señor te reposiciona en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias correctas. Ahora yo creo que es el momento. Si tú sientes que el Señor te va a reposicionar, te voy a pedir que pases aquí al frente como un acto de fe. Si tú sientes que es necesario que el Señor te vuelva a reposicionar en un lugar, este lugar está abierto para ti. Ven ahora. ¿Y sabes por qué te digo que vengas? Para que lo tomes y lo arrebates. Porque esto no es para todo el mundo, mis amados, no es para todo el mundo. Esto es para el que lo crea. A lo mejor alguien hoy esté aquí y este sea un mensaje más de domingo y se vaya a su casa y nada pasó. Pero si alguien más lo toma y lo cree, en el momento justo Dios va a hacer lo que va a hacer y te va a asombrar. Levanta tus manos al cielo un instante y permíteme orar por ti. Padre, yo bendigo a estos tus hijos muy amados. Yo los bendigo, Señor. Yo declaro que este es su tiempo, este es su momento. Yo declaro que tú los bendices. Yo declaro que ellos usan tu palabra, la creen, se llenan de ella
de manera continua meditan en ella, y por ende ellos están listos para arrebatar lo que tienen que arrebatar, Señor. Yo los bendigo y yo declaro que en un instante, Señor, como un halcón, Señor, como un halcón que es una ave extremadamente rápida, que cuando llega el momento encorva sus alas y va en picada a una velocidad tal que su presa no la puede ver, ni la ve ni la escucha. Lo único que siente es un golpe y se acabó. De la misma manera, cuando tú nos ubicas en el tiempo, en el lugar y en las circunstancias correctas, en un instante veremos tu bendición, Señor. Yo declaro que ellos la arrebatan. Yo declaro que es de ellos, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre que es por sobre todo nombre. Yo declaro que ellos son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo. Yo declaro que lo que hasta hace un tiempo era un problema, Señor, incluso eso tú lo usas para ubicarlos en donde deben estar, Señor. Yo los bendigo. Yo declaro que ellos verán los mejores de sus días. Yo declaro que los mejores de sus días están delante de ellos y no atrás de ellos. Yo lo declaro en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y si hoy estás por primera vez con nosotros, yo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, esta tarde, por un acto de mi voluntad, yo reconozco que soy un pecador, que me pude haber equivocado de muchas maneras, pero sobre todo reconozco que he sido indiferente. Hoy vuelvo en mí y te pido que seas mi Señor, que entres en mi vida y que me cambies. Amén y amén. Esa es una oración sencilla, pero si la has hecho creyendo, yo te aseguro que tu vida no volverá a ser la misma. Ahora yo quiero que repitas esto conmigo. Vas a usar tu voz. Miren, de aquí en adelante, mírenme ahora, vas a usar tu voz. Tú vas a declarar tu palabra. Mi trabajo se acabó aquí. De aquí en adelante, el que va a arrebatar lo que tú quieres eres tú. De aquí en adelante, usando la palabra del Señor, tú vas a ir a arrebatar lo que tienes que buscar. De aquí en adelante, ya no soy yo. Yo ya acabé, gracias Señor, hasta aquí. Pero de aquí en adelante, cuando el Señor te ubique donde te va a ubicar, tú vas a usar esto, mira, tu boca. Y como dijo el profeta, he aquí yo puesto mis palabras en tu boca. Mi amado, ahí están. De aquí en adelante, tú vas a sacar la espada. En el momento correcto, tú la vas a sacar. Pero tú vas a usar tu boca. Tú vas a decretar. Tú vas a decir, mira, tú ya no tienes que decir, Señor, por favor, bendíceme. Tú usas tu boca y tú dices, yo soy bendecido. Yo soy bendecido. Yo soy rey. Yo soy sacerdote. Yo tengo un propósito para mi vida. Y usando tu boca vas a decretar. Porque los reyes decretan. Los reyes no piden, los reyes decretan. De aquí en adelante tú usas tu boca y tú decretas. La vida que tú estás deseando está esperando una orden tuya. Tú tienes una autoridad que está delegada por Dios, puesta en tu boca. Mis amados, mírenme, le voy a decir esto. El poder que ahora tienes, aunque es gratuito, tú no tienes que hacer nada en este momento para recibirlo. Pero el poder que tú tienes costó mucho
al mismísimo Dios le costó su propio hijo. La autoridad que tú tienes no es barata. No es barata. No es una ropa que compras en cualquier lugar, no. La autoridad que tú tienes es selecta de lo más alto, comprada a precio de sangre. Así que de aquí en adelante, cuando salgas y te encuentres a eso que está gordo, a eso que te ha tenido con problemas, con situaciones, tú te vas, mírenme, lo miras a los ojos y le hablas la palabra. Le hablas la palabra. Y así como Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús le dijo una. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Jesús no le echó el sermón del monte. Jesús le dijo, ven, ven. Y Pedro sobre esa palabra caminó. Tú te vas a ir y ante esa situación tú le vas a hablar. Tú le vas a hablar. Tú le vas a declarar, ya no más. Hasta aquí se acabó. Ya no tienes autoridad sobre mí. ¿Quién va a hacer eso conmigo? Déjenme bendecirlos, Señor. Yo bendigo a estos tus hijos que son autoridad. Padre, quítale las vendas de los ojos de creer que son algo que no son. Ellos son reyes y sacerdotes. Lo dice tu palabra. Yo lo creo, Señor. Ellos son reyes y sacerdotes y son autoridad. El enemigo no los puede tocar. Si a alguien les tuvo envidia, si a alguien les tuvo rabia, si alguien habló mal de ellos o trató de opacarlos, el enemigo no los puede tocar. Tú los pones donde los vas a poner, en su lugar, porque ellos son reyes y sacerdotes. Yo los bendigo, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre. Ahora dilo tú, repite conmigo: yo soy rey. Y los reyes decretan: yo soy rey. Y los reyes decretan: yo decreto para mi vida paz, prosperidad, vida, abundancia, felicidad. Bendigo mi familia, bendigo mi entorno, bendigo el 2024. Yo declaro, dilo conmigo, yo declaro. Usa tu boca, yo declaro que este 2024 veré la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.